Para comenzar, quería definir qué es un procedimiento estético. Un procedimiento estético se define como una intervención realizada por el personal médico, aunque también muchas veces por personal que no es médico, en el cual puede generarse una técnica invasiva o no invasiva, esto con el fin de generar cierta modificación, mejoría o restaurar alguna, en general, la apariencia física de una persona. Esto se hace en realidad sin que exista alguna indicación terapéutica, funcional o vital. De esto es importante destacar que generalmente cualquier infección de piel y tejidos blandos se constituye al generar cierto compromiso de la integridad normal de la piel. Si bien sabemos, la piel funciona como el primer mecanismo de defensa para la entrada de microorganismos y al generar cierto trauma o cierta afección contra esta, lo que vamos a permitir, lo que vamos a permitir es que estos microorganismos ingresen de una forma más fácil. Ahora, también es importante destacar que todas las personas estamos colonizadas por microorganismos y la piel generalmente se encuentran ciertos microorganismos que generan un beneficio hacia nosotros. Sin embargo, al generar una disrupción de la piel, lo que vamos a permitir es que estos microorganismos ingresen y de cierta manera se vuelvan patógenos también para nosotros. Ahora, ¿cómo se sospecha o cómo se diagnostica una infección de tejidos blandos? Una infección de tejidos blandos por mucho tiempo se tomó como indicador base la clínica y tenemos lo que es la tetrada de Celso, que ahora se convirtió en una pentada. Entonces, dentro de la tetrada de Celso, lo que vamos a encontrar es que van a haber ciertos signos que son calor, rubor, tumefacción, dolor, y ahora se añade también la pérdida de la función. Esto nos va a hacer sospechar de una infección de tejidos blandos. A su vez, debemos clasificar también la profundidad de esta infección. Entonces, la profundidad se va a clasificar en infecciones superficiales e infecciones profundas. En cuanto a las infecciones superficiales, tenemos que van a ser todas aquellas que como tal involucren tejido celular subcutáneo y la piel. Y las infecciones profundas van a involucrar como tal músculo y fascia. Después de esto, también es importante clasificarlas de acuerdo a la temporalidad de las mismas. Generalmente, teniendo en cuenta lo que es el posoperatorio o el día en que se realizó la cirugía o la intervención quirúrgica. De acuerdo al tiempo de evolución, vamos a clasificarlas en inmediatas, tempranas y tardías, teniendo en cuenta que las infecciones inmediatas se clasifican como aquellas que se presentan hasta 2 días después de haberse realizado el procedimiento estético. Dentro de las infecciones tempranas vamos a encontrar que van de 2 a 14 días y las infecciones tardías van a ser más allá de los 14 días. Las infecciones asociadas a procedimientos estéticos generalmente siempre se encuentran o cerca de lo que se considera una infección temprana y son la complicación pues, más importante o más relevante dentro de los posoperatorios. En cuanto a los procedimientos estéticos más realizados a nivel de esta tablita de Estados Unidos, por género, se considera que en las mujeres las operaciones o los procedimientos estéticos más realizados son el aumento de los senos, la liposucción, la beflaroplastia, la rinoplastia y la abdominoplastia. En cuanto a los hombres, tenemos que se produce, o lo que se hace más son rinoplastias, beflaroplastias, liposucción y la reducción del pecho como tal. De estas, como vamos a ver más adelante, la parte de las abdominoplastias y el aumento de los senos en las mujeres son una de las causas más importantes o donde más complicaciones asociadas a la infección se producen. Como bien podemos ver, pues dentro de las infecciones asociadas a procedimientos estéticos debemos tener en cuenta las mamoplastias. Las mamoplastias es importante mirar o observar dónde se realiza como tal el ingreso del biopolímero. En este caso, como podemos ver, puede realizarse de dos maneras. Una de las maneras va a ser debajo del tejido celular subcutáneo de la mama como tal, y el otro va a ser debajo del músculo pectoral y también del tejido mamario, que más adelante ya voy a explicar el por qué es importante identificar esto. La segunda procedimiento estético más importante es la abdominoplastia, y la tercera, que está actualmente muy de moda, se conoce como lipotransferencia o también colocación de plasma autólogo.
En cuanto a la clasificación de las heridas, es importante mencionarla porque dentro de las infecciones estéticas se consideran siempre como heridas limpias. ¿Por qué? Las heridas limpias se consideran todos los procedimientos quirúrgicos que son realizados, uno, electivamente, dos, también que tienen ausencia de drenajes, y tres, que son realizados bajo técnicas asépticas. Las heridas limpias contaminadas ya se producen como tal donde hay una herida que provoca la apertura de las mucosas, donde hay también, o donde se produce también derrame intestinal, y donde se viola mínimamente la técnica séptica. Entonces, dentro de estos dos grupos podemos clasificar los procedimientos quirúrgicos relacionados a procedimientos estéticos. Ahora bien, las heridas contaminadas y las heridas sucias e infectadas ya son, pues como tal, se consideran ya requerimiento de profilaxis, porque en las heridas contaminadas ya incluyen heridas traumáticas, heridas penetrantes que tienen gran derrame de contenido intestinal, y también se consideran todas las heridas que se producen menos de 4 horas desde que se sufre el accidente hasta que se consulta con un médico. Y las heridas sucias e infectadas son todas las heridas donde ya hay derrame intestinal muy, muy, muy grande. Además de eso, ya hay una apertura como tal de una cavidad. También se puede producir cuando hay necrosis o también ya exposición de tejido. En cuanto a las complicaciones estéticas más relacionadas, tenemos que son varias, pueden afectarse todos los sistemas, como podemos ver, desde la parte neurológica, cardiovascular, gastrointestinal, pulmonar y sistémica, pero en este caso pues nos vamos a enfocar como tal en las infecciones asociadas al sitio quirúrgico, dentro de las cuales pues se puede provocar infecciones en piel, también pueden ser necrosis, la dehiscencia de las suturas, hematomas, seromas, entre otras. Ahora bien, como había hablado, en la piel existen microorganismos comensales. Dentro de los microorganismos comensales más importantes tenemos unos microorganismos que se conocen como gram positivos. Dentro de los gram positivos tenemos dos importantes a mencionar, que son el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus aureus. Los dos fueron descritos por primera vez en 1880 por Alexander Oxton, quien describió a estos microorganismos como microorganismos que se apilan en una forma de uva. Entonces, por eso les denominó como estafilococos en general. Después, en 1884, Alexander Oxton, Anton Rosenbach fue quien ya le dio el nombre de Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. ¿Cómo lo dio esto? Lo que él hizo fue coger pus de una herida y realizar como tal la tipificación de los microorganismos. En el caso del Staphylococcus aureus, se dio cuenta que este microorganismo generaba cierto pigmento de color dorado cuando se exponía hacia la luz. Este pigmento de color dorado después se conoció como la estafilotoxina, y esta se relaciona con cierta capacidad del microorganismo para poder sobrevivir al ambiente y también para poder generar cierto mecanismo de defensa. En el caso del estafilococo epidermidis, se dio cuenta de que este producía cierta pigmentación blanca, por eso al comienzo se denominó estafilococo albus, que hacía referencia al color blanco del pigmento que producía. Posteriormente ya se le dio el nombre de estafilococo epidermidis. De estos microorganismos es importante mencionar que se encuentran en la piel, se encuentran también relacionados a los pliegues inguinales, a las axilas y a la región nasofaringea. Ahora, entonces, si bien miramos, estafilococos se parecen mucho, ya vamos a mirar más adelante una imagen, y es importante diferenciar entonces entre Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, debido a que el Staphylococcus aureus tiene mayor virulencia y generalmente se asocia también a bacteriemias. En este caso, para la realización o la diferenciación de los dos tipos de estafilococo, lo que se realiza es la prueba de catalasa. Entonces, para diferenciar inicialmente de estafilococos y estreptococos. Entonces, la prueba de catalasa es una prueba que se realiza con la enzima catalasa, la cual lo que se encarga es de realizar la conversión de peróxido de hidrógeno a agua y a hidrógeno como tal. Entonces, los microorganismos que son catalasa positivos son todos los estafilococos. En cambio, los microorganismos que son catalasa negativos entran en el rango de los estreptococos.
Si bien ahora ya tenemos la diferencia entre estreptococos y estafilococos, para diferenciar entre estafilococo aureus y estafilococo epidermidis se realiza la prueba de coagulasa. Entonces, la prueba de coagulasa consiste otra vez en la enzima coagulasa y la conversión de fibrinógeno a fibrina, con la posterior producción de un coágulo. El estafilococo aureus tiene coagulasa, entonces es un microorganismo coagulasa positivo, en cambio el estafilococo epidermidis es un coagulasa negativo. ¿Esto con qué fin se realiza? Se realiza con el fin de que muchas veces en instituciones pues, de elevado nivel se va a poder realizar cultivos y va a salir un microorganismo que, pues, la tipificación como tal del microorganismo. En cambio, si tenemos un gram y nos reporta como como cocos gram positivos, entonces también se les pueden realizar estas pruebas y de cierta manera también podemos dirigir el diagnóstico, tener una sospecha diagnóstica más alta de si es un estafilococo aureus y un estafilococo epidermidis y de cierta manera también pues dirigir el tratamiento, debido a que cerca del 80% de los estafilococos aureus producen o tienen resistencia o se conocen como meticilino resistentes. Como podemos ver, pues entre Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis es muy difícil la diferenciación, si bien los dos son gram positivos y tienen forma de racimo de uvas, saber cuál es cuál dentro de un microscopio pues es muy complicado. Ahora bien, dentro de los procedimientos estéticos que de cierta manera están más relacionados a la producción de infecciones, encontramos las mamoplastias. La mamoplastia como tal es la principal complicación posoperatoria a nivel de todos los procedimientos estéticos que se realizan. Eh, ¿Qué microorganismos vamos a encontrar en este caso? En este caso vamos a encontrar todos los microorganismos que se encuentren en la flora normal, digámoslo de cierta manera, de los conductos de los pezones. ¿Y cuál es la flora normal? Van a ser estafilococos coagulasa negativos, que sería el estafilococo epidermidis, difteroides, y también vamos a encontrar algunos estreptococos beta hemolíticos. En este caso, la realización de un procedimiento estético a nivel de las mamas eleva 10 veces digamos, en cierta manera, la complicación de desarrollar una infección. En cuanto a la sintomatología, tenemos que vamos a encontrar el síndrome del pezón rojo, se conoce como síndrome del pezón rojo, a la aparición de fiebre, dolor, un eritema marcado. Además de eso, vamos a mirar que estos síntomas, si bien pueden aparecer 5 días después de realizado el procedimiento quirúrgico, también pueden aparecer muchos meses más allá, por lo cual se estableció una media de entre 10 a 12 días para considerarse como tal una infección relacionada a un procedimiento estético. En cuanto a estudios adicionales, no solo es necesario ver como tal la sintomatología, también necesitamos realizar otros estudios, entre los cuales es importante realizar la ecografía. Entonces, como bien expliqué al comienzo, es importante ver dónde está el biopolímero, porque un biopolímero que se encuentra encima del músculo va a producir como tal, digamos, entre comillas, una infección superficial, lo que va a comprometer tejido blando y piel. Sin embargo, un biopolímero debajo del músculo como tal ya compromete lo que es la fascia y músculo y se va a convertir en una infección profunda. Es importante, como vemos en la imagen, pues diferenciar dónde está la prótesis y dónde está el seroma. Generalmente, para el tratamiento de estas infecciones es necesario el retiro del biopolímero porque se considera que la gran mayoría de microorganismos que se ven involucrados en este tipo de infecciones generan biofilm y el biofilm pues como tal va a ser de muy difícil eliminación si el biopolímero como tal permanece dentro del cuerpo. Después de esto pues ya ocurre como tal los lavados y la resolución de la parte quirúrgica como tal. Eh, en cuanto a estudios adicionales, también tenemos que se realizó un estudio de Brand et al, donde se encuestaron a 54.600 a 73 cirujanos que han puesto 54.661 implantes de mama, los cuales asociaban a la prevención de la infección por medio de técnicas como son el lavado de manos y la adecuada esterilización del instrumental quirúrgico. Ahora tenemos que en ciertos casos vamos a tener que debridar la zona y también hacer diferentes lavados. En cuanto a la parte de las abdominoplastias y lipoaspiración, es el segundo grupo de procedimientos estéticos que más infecciones produce. Tenemos que en estos casos es importante tener en cuenta los factores de riesgo de la persona, la obesidad
y también procedimientos previos realizados a nivel de la pared abdominal generan eh, el doble de, en cierta parte decir, como de complicaciones a nivel infeccioso. Además de eso, tenemos que también se realizó un estudio por Gracia de Dal en el 2014, donde se realizaron 10.490 abdominoplastias, de las cuales el 7.3% eh, fueron o resultaron con complicaciones infecciosas, y de los cuales pues los microorganismos más importantes o mayormente aislados fueron los estafilococos, seguidos de los estreptococos y por último la Escherichia coli. En cuanto al plasma autólogo rico en plaquetas, también se ve también algo actualmente conocido también como lipotransferencia, que es la realización, en cuanto al plasma autólogo rico en plaquetas, la realización de la extracción de sangre del paciente para después centrifugarla y extraer cierta parte de las plaquetas, lo que ayuda o lo que se coloca en ciertas partes del cuerpo para aumentar el volumen de estas. Y la lipotransferencia es el retiro de grasa abdominal para después colocarla a nivel de glúteos generalmente. Estos casos son más complicados o son de mayor importancia clínica debido a que, si bien anteriormente miramos las mamoplastias, por ejemplo, tienen como tal el biopolímero. El biopolímero se puede retirar porque es algo sólido. Sin embargo, en estos tipos de procedimientos, lo que va a producirse es como un tipo de gel. En ese caso, ese gel es imposible de retirar, por lo cual vamos a tener un inóculo infeccioso persistente, que va a ser más difícil de tratar. En este tipo de procedimientos, lo que se va a mirar más implicado son algo que se conoce como micobacterias de crecimiento rápido, de las cuales vamos a hablar posteriormente. Eh, el diagnóstico de esta enfermedad, de este tipo de complicación quirúrgica, es de difícil diagnóstico debido a que no se presenta como tal dentro de los primeros días ni dentro de las primeras semanas. Generalmente se producen 6 semanas o hasta a veces 6 meses después de la realización del procedimiento estético como tal. La sintomatología que se va a presentar en estos casos, como vemos, son la aparición de nódulos, también van a aparecer como ciertas placas eritematosas. Estas placas eritematosas generalmente van a aumentar de tamaño, pueden también producir fístulas que pueden tener secreción ya sea purulenta o hemática. Estos tipos de procedimientos se asocia generalmente a la mala asepsia de los instrumentos utilizados y también como tal a factores de riesgo presentados por los pacientes. En cuanto al tratamiento médico de este tipo de infecciones, como bien hablé en un comienzo, vamos a sospechar que sean microorganismos comensales. Los microorganismos comensales que habitan dentro de la piel son en su mayoría gram positivos. Entonces el tratamiento va a ser dirigido empíricamente en su mayoría para combatir estos gérmenes. Entonces, en infecciones superficiales no purulentas y leves, podemos utilizar lo que es la cefalexina y también la clindamicina de manera oral. Cefalexina 1 gramo cada 8 y clindamicina 300 miligramos cada 8 horas. En cambio, cuando ya se producen como tal infecciones superficiales no purulentas moderadas e infecciones también como purulentas, que ya son los abscesos, y las profundas, tenemos que realizar un tratamiento intravenoso que ya sería dentro de una institución médica, con los antibióticos pues, mencionados. Ahora bien, muchas veces dentro del campo médico se enseña a que cuando uno escucha galopes no debe pensar en cebras, sino en caballos. Pero hay un dicho muy bonito de alguien que me dijo alguna vez que dice, cuando uno escucha galopes debe pensar en cebras y no en caballos. Sin embargo, cierta vez llega un circo a la ciudad. En ese contexto vamos a tener que, cuando uno ya le dio tratamiento al paciente pensando en microorganismos gram positivos, después cambia el tratamiento y sigue sin mejoría, múltiples tratamientos antibióticos sin mejoría, tenemos que pensar en otros microorganismos. Estos otros microorganismos se consideran ya las micobacterias. Las micobacterias son un grupo de bacterias que han acompañado a la humanidad desde hace mucho tiempo. Se han descrito en una momia en Guaunec, que es una momia de una tribu indígena que habitó en Colombia hace mucho tiempo, donde fue positivo. Además de eso, también hay una pintura de Charles Philippe que demuestra como tal lo que es el rey Balduino IV, que fue un rey de Jerusalén, el cual tenía sintomatología compatible con lepra, que es producida por la Mycobacterium leprae, que también es una micobacteria.
Es importante destacar que la tuberculosis en este caso, que es el mayor exponente, digamos, la Mycobacterium tuberculosis, del campo de las micobacterias, antes de 1882 se consideraba como la peste blanca. La peste blanca se le denominaba porque producía cierta palidez en las personas que la tenían, además de eso, caquexia, y las personas que tenían tuberculosis producían cierta expectoración blanquecina. Se consideraba que la tuberculosis era hereditaria, hasta que en 1882 Robert Koch, quien fue un médico y microbiólogo alemán, descubrió que la enfermedad la producía la Mycobacterium tuberculosis. Él lo que hizo fue tomar tejido de los pacientes que tenían tuberculosis y aplicó los postulados que él mismo planteó, que son los postulados de Koch. Entonces lo que hizo fue tomar un paciente que esté enfermo, aislar lo que es la bacteria que producía esa bacteria inocularla en un huésped sano, que lo que se utilizó en ese momento fueron las cobayas, y que esas huésped sano desarrolle la enfermedad. Eh, Él lo hizo, aisló lo que es la Mycobacterium tuberculosis, y podemos ver que estas son las ilustraciones reales del manuscrito que él hizo, donde podemos ver las micobacterias alrededor. Y el 24 de marzo de 1882, él produce el manuscrito que es la etiología de la tuberculosis, dando a entender que la tuberculosis no es hereditaria, sino que se produce por una bacteria conocida como Mycobacterium tuberculosis. Ahora, para hablar de qué es una micobacteria se conoce como un bacilo largo, generalmente de 3 a 5 micrómetros, que puede ser curvo también, son inmóviles, no esporulados. Este tipo las micobacterias en general son en su mayoría aerobios, o sea, necesitan el oxígeno, y tienen una pared celular que es muy característica de ellos. En cuanto a la pared celular, tenemos que es una pared distinta a las de las gram negativas a las de las gram negativas, y también a los microorganismos gram positivos. Entonces, lo que tenemos aquí es que la pared celular de las micobacterias se compone de péptidoglicano, arabinogalactomanano y ácidos micólicos. En este orden, la capa de péptidoglicano en unión con el arabinogalactomanano lo que producen es una barrera física y que no permite como tal la entrada de los antibióticos. Además de eso, los ácidos micólicos, que son alrededor del 60% o componen el 60% de la capa externa de la bacteria, eh, van a producir cierta capacidad hidrófoba, lo que no permite que los antibióticos que son hidrofílicos entren también a la bacteria como tal. Y para saber qué tipo de bacteria es, como bien tenemos en el gram positivos y gram negativos, en ese tipo de bacterias lo que se utiliza es la tensión de Zie-Nielsen. La tensión de Zie-Nielsen fue descrita por primera vez entre 1882 y 1883 por Franzil y Friedrich Nielsen. En este tipo de tensión, lo que vamos a utilizar o lo que se va a diferenciar son bacilos ácido alcohol resistentes y bacilos no ácido alcohol resistentes. Entonces, para la realización de la tinción, lo que se utiliza es el colorante principal, que es la fuchina. Lo que se hace es colocar el colorante, las bacterias lo van a absorber de cierta manera, pero en el caso de las micobacterias, estas debido su, al grosor que tiene su capa, no van a permitir que este colorante salga. Al no permitir que el colorante salga, cuando colocamos el alcohol, este colorante no se va a poder como tal disolver y las bacterias van a quedar pintadas, en este caso, de color rojito. Mientras que las otras, al poder quitarles el color, van a quedar blancas. Después, lo que se utiliza es el azul de metileno para hacer el contraste. Entonces, todo lo que esté pintado de azul son cosas externas u otro tipo de bacterias. En cambio, que las que están pintadas de rojo, pues son como tal las micobacterias, como podemos observar en la imagen. Entonces, ¿cuál es la sintomatología clásica de las infecciones producidas por las micobacterias? En el caso de las infecciones producidas por las micobacterias, lo que vamos a encontrar es que se producen cierto tipo de nódulos. Estos nódulos tienden a ser, digamos, variados. Se pueden presentar tanto en la región de realización de punción como también en la región donde se aceptó como tal dicha, digamos, punción, como lo es en la lipotransferencia. En la lipotransferencia podemos encontrar en el abdomen, que es de donde se sacó el material, y en los glúteos, que es donde se puso
el material. Van a ser entonces nódulos, violáceos, duros, dolorosos, y también pueden estar relacionados a cambios inflamatorios. Y cuando ya son muy crónicos, estos nódulos van a presentar fístulas, y las fístulas pueden presentar también secreción hemática o también secreción purulenta. Tenemos una clasificación o unos criterios, por decir de cierta manera, de cómo sospechar que una persona tiene una infección por una micobacteria. En el caso de las micobacterias tenemos que tener en cuenta criterios mayores y criterios menores. Como observamos, los criterios mayores está que tenga un antecedente de un procedimiento estético al menos 3 meses antes de la presentación de la sintomatología. En los criterios menores, como vamos a ver más adelante, los cultivos van a ser negativos, se va a ver una pobre respuesta a múltiples tratamientos antibióticos, ya se le han puesto diferentes tipos y la paciente no mejora. También van a tener los signos de infección localizada que anteriormente describí a nivel de la zona quirúrgica y factores de riesgo que pueden estar o no, que son pues la diabetes, pacientes inmunosuprimidos y enfermedades crónicas. ¿Cómo se diagnostican las micobacterias? Tenemos 3 tipos de formas, digámoslo de cierta manera, de hacer el diagnóstico, comenzando por Lowenstein-Jensen, que es un tipo de cultivo. En este tipo de cultivo se basa en o contiene huevo, glicerol y verde de malaquita. El huevo y el glicerol lo que permiten es el rápido o favorecen el crecimiento de las micobacterias, y el verde de malaquita inhibe el crecimiento de otro tipo de bacterias. Por otro lado, tenemos ya sistemas más avanzados como es MGIT, que es un medio líquido. En este tipo de medio lo que está es enriquecido con oxígeno, y como bien describí antes, las micobacterias generalmente son aerobias, consumen oxígeno. Este tipo de medio lo que hace es, tiene mucho oxígeno y tiene un indicador fluorescente. El indicador es muy sensible al oxígeno. Entonces, a más oxígeno, el indicador no va a reaccionar. Va a quedar totalmente, digámoslo, transparente. En cambio, cuando hay una micobacteria, esta consume oxígeno, y al consumir oxígeno, el indicador pinta de colorcito como lo miramos en la imagen. Y ya pruebas mucho más avanzadas, como son las pruebas moleculares, en este caso GeneXpert, podemos utilizar una PCR en tiempo real para pues como tal, para la identificación de la micobacteria. Si bien, como dije, quizás Mycobacterium tuberculosis es la micobacteria más conocida por todos, sin embargo, existen diversos tipos de micobacterias, como observamos aquí, que se dividen también dependiendo de si son cromógenas o no cromógenas, que es que producen ciertos colores a la exposición de la luz. Entonces, tenemos las no cromógenas, que están Mycobacterium abscessus, Mycobacterium chenolai y Mycobacterium fortuitum, que son de las micobacterias que hablaremos más adelante, y entre otras. Entonces, para el diagnóstico de las micobacterias se utiliza la clasificación de Runyon. Entonces se clasifican en 4 grupos. El primer grupo son fotocromógenas, que producen pigmento cuando se exponen a la luz. El segundo grupo son escotocromógenas, que producen pigmento tanto a la luz como a la oscuridad. Y en el grupo 3 son las no cromógenas, que no producen pigmento como tal. Y en el grupo cuarto, que son el grupo de interés en la charla, van a ser las micobacterias de crecimiento rápido. Entonces, ¿cómo se diferencia una micobacteria de crecimiento rápido de una de crecimiento lento? Entonces, son todas las bacterias que crecen en un tiempo menor a 7 días, las de crecimiento rápido, y mayor a 7 días se consideran de crecimiento lento. En este caso, para hacer el ejemplo, Mycobacterium fortuitum es una bacteria de crecimiento rápido, que crece menos de 7 días. En cambio, Mycobacterium tuberculosis es una bacteria de crecimiento lento que crece más allá de los 7 días. Esta es una imagen real de una paciente que se realizó una lipotransferencia. Como bien podemos ver, no es mucha la diferencia a la imagen sacada o tomada desde los artículos. Miramos que tiene a nivel de los lugares de la punción lo que son los nódulos. Tenemos también los nódulos que son violáceos, y también dolor a la palpación de estos nódulos. Como podemos también observar, hay ciertos nódulos que ya tienen fístula o que ya están, que tienen cierta secreción. Y es una paciente que se había realizado un procedimiento estético hace 6 meses, cuando es consultó con nosotros. Ahora, ¿por qué es importante diferenciar las micobacterias de crecimiento rápido? Las micobacterias de crecimiento rápido más importantes son las 3 que mencioné: Fortuitum, Abscessus y Chenolai. Estas micobacterias
tienen una alta resistencia a los antibióticos, generalmente son resistentes a todos los medicamentos que se utilizan para Mycobacterium tuberculosis, que son el tetraconjugado, que son rifampicina, isoniazida, entamutol y piracinamida, y esto se debe a que tienen diversos métodos, digámoslo, de resistencia. En este caso, como podemos ver, pues tienen diversos métodos para la expulsión de los medicamentos, que serían las bombas de flujo, y tienes también beta-lactamasas que impiden o que generan resistencia a los beta-lactámicos, las aminoglicosiltransferasas que producen resistencia a la streptomicina en este caso, y también las metilasas que producen resistencia a los macrólidos. Es importante tipificar en este caso el tipo de bacteria. ¿Por qué? Porque como podemos ver, en cierta manera, Mycobacterium chenolae y Mycobacterium abscessus comparten la resistencia a los macrólidos. En cambio, por parte de, y también a las fluoroquinolonas. En cambio, por la Mycobacterium fortuitum, tenemos que esta es sensible a quinolonas. Generalmente, este tipo de bacterias, como bien dije, tienen diversos tipos de resistencia, y lo que vamos a encontrar al tratamiento es que la mayoría son resistentes a diversos medicamentos. Por ejemplo, en el caso de la tobramicina, solo se puede utilizar en Mycobacterium chenolae. Por ejemplo, ciprofloxacina, como miramos, solo en Mycobacterium fortuitum, siendo pues para las otras resistentes. En este caso, o siguiendo con el tema, pues es importante mencionar que existen estudios, como este realizado en China, donde se nos describen que las micobacterias no tuberculosas, pues como ya bien mencionamos, se dividen en dos, de crecimiento rápido y de crecimiento lento, y que generalmente en China pues han producido un crecimiento muy rápido de este tipo de bacterias. En 1979 se decía que podía ser un 4.3% y en 2010 ya se llevaba un 22.9%. En este caso se tomaron diferentes micobacterias de crecimiento rápido, que si bien Mycobacterium abun complex es un tipo de complejo de este tipo de micobacterias, no lo vamos a tocar ahorita, pero sí Mycobacterium abscessus complex, que comparte o que es un complejo que está compuesto de Mycobacterium abscessus, Mycobacterium fortuitum y Mycobacterium chenolae. En este tipo, entonces vamos a tener que si bien estas micobacterias pueden producir enfermedades en huéspedes que son inmunosuprimidos, pueden producir desde bacteriemias, pueden producir también infecciones pulmonares, que es como tal la principal infección. Tenemos que, en este caso, la efectividad del tratamiento, cuando los casos son refractarios, alcanza un porcentaje de un 34 o un 20%, que es muy poco comparado a otro tipo de bacterias. En este estudio se estudió a Mycobacterium chenolae, descubriendo que es sensible a micacina en un 90% y al inesolida en un 59%. Y como podemos ver, muchos de los medicamentos que se utilizan de manera habitual, como son moxifloxacino, solo tienen 18.2% de efectividad contra el microorganismo. Como tal, imipenem el 100% y trimestoprim el 73%. ¿Cómo se hace el tratamiento o cómo se plantea el tratamiento para para este tipo de bacterias? Lo que se realiza es que consiste en la aplicación de 3 medicamentos. En este caso, en este estudio, lo que se utilizó fue amicacina, cefoxitina y claritromicina o acitromicina por largos periodos de tiempo. En este otro estudio, también se nos habla de las micobacterias, explicándonos que las micobacterias generalmente son ubicuas, se pueden encontrar en cualquier zona, pueden estar tanto en lugares como bosques, en lugares también como el agua, en rejillas para los ventiladores y generalmente en pacientes otra vez inmunosuprimidos lo que producen son nódulos linfáticos en las articulaciones, infecciones de piel y tejidos blandos y principalmente infecciones en los pulmones. Sin embargo, actualmente se mira una gran incidencia de este tipo de bacterias asociadas a las infecciones de piel y tejidos blandos que son secundarias a la realización de procedimientos estéticos. Entonces, siguiendo con el otro estudio, vamos a tener que se hizo una comparación de lo que son las micobacterias, y ese estudio es importante debido a que se realizó como tal, se tomaron 10 casos confirmados de pacientes que fueron sometidas a procedimientos estéticos, de las cuales también recibieron múltiples tratamientos antibióticos. La sintomatología que se presentó
pues es la sintomatología descrita anteriormente. Presentaron nódulos subcutáneos de inicio perémico, que se tornaron después violáceos, fístulas y un drenaje purulento. En cuanto a las reacciones, estas reacciones fueron producidas en menos de 31 días, aproximadamente en 31 días, y todas las micobacterias que se aislaron, que fueron Mycobacterium abscessus, Mycobacterium maciliensis y Mycobacterium boleti, fueron resistentes como tal a múltiples antibióticos como la claritromicina, el imipenem, el trimetoprim, el inesolid, por lo cual se tomó en cuenta un tipo de tratamiento que es como tal, se podría decir de cierta manera individualizado. ¿Qué es lo que se debe hacer en todo caso que se diagnostique una infección por una micobacteria de crecimiento rápido? ¿Por qué? Porque, como bien miramos anteriormente, cada micobacteria tiene su particularidad. Y a pesar de que sean, digamos, todas de una familia de crecimiento, todas de la familia de las micobacterias, cada una va a presentar cierta sensibilidad a diferentes tipos de antibióticos. Generalmente se utilizan 3 antibióticos y deben ser individualizados. En este caso, el tratamiento que se dio es bedaquilina, que es un tratamiento que es un medicamento utilizado en enfermedades también por micobacterias. Si bien podemos ver, la bedaquilina se utilizó hasta 24 semanas, o sea, son tratamientos muy amplios. Esos tratamientos generalmente pueden durar 6 meses y hasta 12 meses, dependiendo de la evolución del paciente. Entonces, en este tipo de estudio, lo que utilizaron fue la bedaquilina, la micacina y la tigiciclina. Como bien miramos, son todos medicamentos intravenosos, y excepto la bedaquilina, los cuales no se puede como tal, digamos, de cierta manera, tener una facilidad de entregarle al paciente una medicación oral, sino que tiene que ser intravenosa. En este estudio se descubrió que la infección por estas micobacterias fueron relacionadas al agua del establecimiento donde se realizó el procedimiento, a la mala higiene de manos y a la inadecuada esterilización de los objetos que se iban a utilizar. Ahora, esta es la tabla que ellos o que las personas que hicieron el artículo nos aportan, que donde podemos ver que generalmente al inicio todos los pacientes presentaron la sintomatología clásica: nódulos dolorosos, hiperémicos y fístulas que secretan. Todos los pacientes generalmente presentaban la misma sintomatología, y el antibiótico que las pacientes venían usando antes de ser diagnosticadas con una micobacteria, como podemos ver, son muchos. En este caso, por ejemplo, la paciente recibió 15 días de claritromicina, cefuroxima por otros 15, ciprofloxacino por 75 días y claritromicina otra vez por 75 días, lo que da cerca de más de 6 meses de tratamiento antibiótico. Como en otro caso, también aquí en el caso del número 7, también tenemos que se da por mucho tiempo sin mejoría actual.